Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la distribución geométrica. Primero vayamos a R para explicar algo. Si nosotros queremos saber cómo utilizar una función en R, ya lo hemos visto en videos pasados, debemos de escribir en la consola un signo de interrogación que cierra y el nombre de la función. Por ejemplo, en el video pasado vimos la función con la cual podemos calcular probabilidades dada una distribución Poisson. Entonces, esta función es dpoise. Entonces la puedo escribir acompañada del signo de interrogación, dar un enter y en la parte derecha inferior de la pantalla aparece una descripción de esta distribución, ¿no? La distribución Poisson o Poisson. Y bueno, viene aquí una descripción, su uso, que de hecho son las que hemos visto, dpoise, bpoise y rpoise. Y bueno, vienen aquí los argumentos que se pueden incluir adentro de estas funciones. En nuestro caso no hemos visto todos los argumentos, porque bueno, son muchos, pero hemos visto los más esenciales, que en el caso de esta función fue x y lambda, q y lambda y n y lambda respectivamente. Esta tercera función, qpoise, no la vimos, pero ustedes la pueden investigar y ver qué es lo que hace. Entonces, bueno, esta sería una forma. Si ustedes no conocieran cómo o cuál es la función que se puede utilizar en R para calcular probabilidades de alguna distribución, pues simplemente pueden buscar alguna que conozcan y aquí en la parte inferior dice See Also y viene aquí Distributions for Other Standard Distributions. Entonces podríamos dar clic aquí donde dice Distributions y nos dice distribuciones en el paquete stats, ¿no? Es el nombre del paquete que contiene estas distribuciones en R. Viene integrado de default en R, por eso no lo necesitamos instalar. Y entonces, bueno, aquí vienen varias. Miren, por ejemplo, podemos decir para la distribución beta, BA de beta, para la binomial, incluyendo la Bernoulli. Bueno, la distribución binomial, incluyendo la Bernoulli, BAC de binom, que es una de las que ya vimos, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá viene también la distribución normal, la distribución T de student, la distribución binomial negativa, la hipergeométrica, la F, ¿no? Que también la hemos visto en nuestro otro curso. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo utilizar la geométrica, podemos dar clic aquí para la distribución geométrica, véase. Tenemos esta. Y entonces podemos observar que la función es precisamente dgeom, la otra es pgeom y la última es rgeom. Y los argumentos son x, prop y bueno, alguno más que aquí es un logaritmo, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, qué significa x, qué significa p, etcétera. O en este caso prop, ¿no? Aquí nos dice prop sería la probabilidad de éxito en cada ensayo. Entonces, bueno, esta es una forma de indagar cómo se puede utilizar algunas de estas funciones y es útil que lo sepan para que puedan buscarlas por su cuenta. Vamos a regresar a PowerPoint para explicar rápidamente acerca de la distribución geométrica. Entonces nosotros vamos a utilizar dgeom cuando deseemos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un cierto valor. Hay que recordar brevemente que la distribución geométrica es la forma en la que se distribuye una variable aleatoria x mayúscula discreta que representa el número de fracasos antes de obtener un éxito. Entonces los argumentos que nosotros le vamos a pasar básicamente a la distribución, aunque ya vimos que pueden ser más, son x, que es el valor que puede tomar la variable aleatoria o que queremos que tome, y prop, que es la probabilidad de éxito. Aquí la probabilidad de éxito es el parámetro que define la distribución geométrica. Entonces, como ejemplo, consideremos que tenemos un experimento con una probabilidad de éxito de 0.2. Podríamos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 7, que eso lo interpretaríamos como el hecho de que haya 7 fracasos antes de que obtengamos un éxito, o sea, 7 intentos en los que se fracasa o se obtiene fracaso antes de obtener éxito, y lo calcularíamos como en este caso sería dgeom 7,0.2, o lo podemos poner de manera análoga como dgeom x igual a 7, prop igual a 0.2. Ambas expresiones son equivalentes. Si quisiéramos calcular la probabilidad acumulada, utilizaríamos pgeom y pasaríamos los argumentos q y prop, siendo q el valor que queremos que tome la variable aleatoria o menos,
y la probabilidad de éxito. Entonces, para calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, que lo hemos visto en los videos pasados, utilizaríamos pgeom con 3,0.2, o análogamente, pues escribiendo q igual a 3, prob igual a 0.2. Finalmente, si quisiéramos hacer una simulación, simular n veces un experimento, utilizaríamos rgeom, pasando los parámetros n, el número de veces que queremos que se simule el experimento, y la probabilidad. Pongamos un ejemplo sobre este último caso. Supongamos que una persona compra un boleto de lotería pues, cada sorteo. Entonces, si para cada sorteo se crean 200.000 boletos, ¿cuál es la probabilidad de que gane si solo existe un boleto ganador? Aquí más que preguntarnos cuál es la probabilidad, quizá podríamos preguntarnos cuáles son el número de veces que tiene que intentar o que comprar boleto y no ganar antes de que gane. Bueno, primero tendríamos que calcular la probabilidad de éxito. Como la persona compra un solo boleto de 200.000, tenemos que la probabilidad de éxito es 1 entre 200.000 por definición de probabilidad clásica. Y eso es igual a 0.000005. Entonces simplemente podríamos simular el experimento diciendo rgeom y colocar n, que en este caso podría ser 10 veces para que se simule 10 veces, o podría ser una vez si queremos solamente que se simule una vez, y colocar la probabilidad de éxito. Vamos rápidamente a R para hacer esto. Una vez en R, entonces lo que tendríamos es que para nuestra primera diapositiva, pues calcularíamos la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 7 con una probabilidad de éxito de 0.2 como dgeom 7,0.2. Voy a ejecutar esto para que veamos. Entonces obtenemos una probabilidad de 0.0419. Para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, utilizaríamos pgeom con 3,0.2. Ejecuto esto para que lo veamos. La probabilidad sería de 0.5904. Y finalmente, si simuláramos el experimento, vamos a simular el experimento una vez primero. Vamos a correr esto. Entonces estamos viendo aquí que al simularlo una vez, con la probabilidad de éxito que definimos de 0.000005, pues este valor de aquí se interpreta de la siguiente manera. Este valor es el número de fracasos antes del primer éxito. O sea, la persona tendría que participar en los sorteos de lotería 89.822 veces antes de ganarse la lotería. Si simuláramos 10 veces el experimento, vamos a hacerlo, pues nos da un vector con 10 valores. Entonces, en la primera simulación, la persona ganó o fracasó, mejor dicho, 396.000 veces, 396.674 veces antes de ganar. En la segunda simulación del experimento, la persona fracasó 88.172 veces antes de ganar y así sucesivamente. Podríamos simularlo 100 veces o la cantidad de ocasiones que deseemos. Vamos a hacerlo 100 veces. Y pues nuevamente nos da los valores, el número de fracasos antes del primer éxito. Ahora, para construir una tabla de distribución geométrica con una probabilidad de éxito igual a 0.2, por ejemplo, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. En los videos pasados hemos construido la tabla utilizando un for. Sin embargo, hay una manera diferente que incluso puede ser un poco más sencilla. Entonces, al igual que en el caso anterior, crearíamos vectores y un data frame, pero no utilizaríamos un for. Crearíamos una variable aleatoria o un vector llamado variable aleatoria y lo que haríamos es pasar los siguientes valores del 0 hasta el 10 utilizando la función secuencia. Esta función lo que hace es crear una secuencia de números. Yo le defino en qué número tiene que comenzar, cuál sería el último y cada cuántos números debe de ir dando como los saltos. Entonces si le pido que empiece desde el 0 y vaya hasta el 10, debería de meter en este vector el 0. Como le estoy pidiendo saltos de 1, debería de meter después el 1, el 2, el 3, etcétera, que es lo que yo quiero. De hecho, vamos a borrar la consola. Voy a ejecutar esto y voy a escribir el vector para que podamos ver, variable-aleatoria. Entonces voy a ejecutar estas dos cosas, uno para que se cree el vector y se metan estos números y el otro para que me imprima el vector. Entonces ahí podemos ver que es precisamente lo que les decía, empieza en 0, termina en 10 y va dando saltos de una unidad. Voy a borrar esto. Entonces ya sé que esto me va a crear el vector. Y luego este otro vector que se llama probabilidad,
lo que voy a hacer es asignarle las probabilidades usando dgeom y pasándole los valores del vector, pues en este caso se tendría que llamar variable guión bajo aleatoria, ¿no? Que sería el x. Entonces lo que hago es pasarle cada valor del vector. Entonces en primer lugar va a tomar el 0, y va a calcular la probabilidad y lo va a asignar en la primera casilla del vector y así sucesivamente. Miren, vamos a colocar aquí, a imprimir el vector para que se pueda ver. Voy a ejecutar estas dos últimas líneas. Entonces, como se puede ver, precisamente le está asignando, bueno, a cada uno de los valores de la variable aleatoria, los está tomando y está calculando sus probabilidades. Puedo ver que aquí tengo 11 probabilidades, que se corresponde con los 11 valores que tengo aquí desde 0 hasta 10. Entonces, una vez que tengo ambos vectores, lo que hago es meterlos en un data frame. Esta línea es muy simple, lo único que hago es construir una tabla. Después le cambio el nombre a los títulos de las columnas, les pongo variable aleatoria y probabilidad y simplemente imprimo la tabla. Entonces vamos a ejecutar todo, voy a borrar mi consola, ejecuto todo de una vez y podemos observar entonces precisamente que tenemos una columna que es variable aleatoria con los valores que metí en el vector y otra columna que se llama probabilidad con las distintas probabilidades. Entonces esta sería otra manera en la que podría crearse una tabla de distribución de probabilidad cuando tenemos una distribución geométrica. Voy ahora a mostrar entonces cómo se vería la gráfica para esta tabla. Entonces esta es la forma en la que se vería la gráfica, obviamente sin formato APA. Lo que podría hacer aquí, por ejemplo, es cambiar y hacer una tabla que vaya desde 0 hasta 100, digamos. O pongamos hasta 50 para que no sean tantos valores. Entonces lo único que cambiaría es eso. Y si yo ejecuto esto debería de tener una tabla con los 50 valores, como es esta que tengo aquí. Tengo nuevamente el valor de la variable aleatoria y la probabilidad. Recordemos que la manera de interpretar aquí es obtener 0 fracasos antes del primer éxito, un fracaso antes del primer éxito, etc. Y estas son las probabilidades de que cada uno de estos hechos ocurra. Y a continuación muestro nuevamente la gráfica. Entonces esta que observamos en la parte inferior derecha es la gráfica. Ya sabemos que la distribución geométrica tiene descensos muy pronunciados. Como podemos ver, muy rápidamente descienden las probabilidades y aquí pareciera en los últimos ensayos que ya no hay probabilidades. Sí las hay, solo que son muy pequeñas, por eso no se alcanzan a ver aquí. Recordemos que la distribución binomial es una distribución para una variable aleatoria que es discreta, pero en particular es una variable que tiene una cantidad de valores infinita numerable. Entonces esta distribución se podría seguir hasta infinito. Nosotros hemos puesto un valor finito hasta 50 porque claramente ya no se ve nada a partir de cierto valor. Son tan pequeñas las probabilidades que ni siquiera se ven. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.